Vamos a dar comienzo a la próxima charla que vamos a tener esta tarde. Ha estado súper interesante todo lo que han hablado nuestros compañeros, pero vamos con un poquito de retraso, así que vamos a intentar que todo siga y fluya y no retrasar demasiado el programa. Así que tenemos ahora en un nuevo panel que se titula Proteínas alternativas, y con este fantástico e interesante título tenemos aquí con nosotros a Marta Garcés de I Like Food Innovation. Tenemos también a Pablo Ponce de CTO y divulgador en Grow Meat. Tenemos también a Sonia Hurtado Piñol de Poseidona, co-founder y CEO. Tenemos también con nosotros a Francisco Hurtado, que es Senior Advisor, y como moderadora tenemos con nosotros a la periodista Eva Lorente, que moderaré esta charla con todos vosotros. Así que os dejo con esta charla sobre proteínas alternativas. Gracias, Belén. Bueno, a ver, como vamos justos de tiempo, buenas tardes a todos. Lo primero que quería preguntaros, vamos a ir al grano. En este tema de las proteínas alternativas, ¿qué es lo que os une a vosotros? ¿Cuál es el hilo conductor o el punto en común que tenéis entre vuestras startups? Yo creo que quizás sea que buscamos una alternativa, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que en la industria alimentaria pues las cosas no funcionan y irán a peor, y entonces buscamos alternativas en ese sentido, tanto a nivel proteína, como es el nombre del panel, como decías tú antes, ¿no?, en global. Sí, realmente es bueno. Estamos viendo que estamos afrontando una etapa en la que también cada vez pues hay un aumento demográfico muy grande, la esperanza de vida es más alta y hay que dar de comer a más gente, más allá, por supuesto, pues de nuevas tendencias o nuevas formas de alimentarse. Entonces también es un problema que hay que solventar, no solo desde el punto de vista de las proteínas, como decía Sonia, sino de pues nuevas alternativas, nuevos productos, ofrecer pues alimentos para todos también. Pablo. Uy. El número 6. Sí. ¿Lo tienes? Sí, puedo decir. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Pues sí, exactamente. Que lo que queremos es un poco. Se está como resaltando, viéndose a la luz que hay una problemática de una insostenibilidad del sistema de producción de proteína actual, donde domina, impera la proteína animal. Y se está viendo que tiene unas consecuencias a niveles globales que interesan empezar a paliarlo lo antes posible, y entonces en la búsqueda de esa solución pues yo creo que surgen estas iniciativas que tenemos aquí en el escenario. ¿Podéis presentar brevemente vuestras startups? Sí, yo soy Pablo Ponce y bueno, soy biólogo, me especialicé en ingeniería de tejidos y con esa preocupación de la que estoy comentando sobre el sistema actual y quiero cambiar un poco las cosas, pues descubrí lo que es la carne cultivada, que es básicamente producir carne con una metodología diferente, donde separamos a la producción de proteína animal de la explotación animal. Entonces se emplean células madres para crecer la carne y obtenemos el mismo resultado final, pero usando mucho menos recursos y siendo un alimento incluso más seguro. Sonia, por favor. Sí, yo soy Sonia Hurtado, soy tecnóloga alimentaria de formación y bueno, llevo en la industria alimentaria como casi 20 años, de los cuales la mitad me he dedicado a desarrollar alternativas a la proteína animal. Entonces, pues como hits destacaría, pues en 2019 fundé mi primera empresa, cofundé, que se llamaba Culeana, luego se pasó a llamar Current Foods y estaba en San Francisco. Hacíamos una alternativa al atún. Dejé la empresa el año pasado y en este momento pues he fundado Poseidona y lo que hacemos en Poseidona es extraer proteínas a partir de algas, pero no las cultivamos las algas, sino que usamos residuos de productores de, por ejemplo, gelificantes como el agar o carragenato. Pues el residuo que ellos tienen tiene cierto contenido en proteína. Entonces, nosotras nos dedicamos a sacar esa proteína y desarrollar ingredientes a partir de ellas. Y luego también usamos, por otro lado, biomasa de algas invasoras.
Eso sería como en resumen lo que hacemos. Marta. Bueno, yo me llamo Marta Garcés, soy doctora en Ciencias de la Alimentación, investigadora de la Universidad Francisco de Vitoria, que he cofundado junto con una investigadora del CSIC, la doctora Marta Miguel, una spin-off que es I Like Food Innovation, y nuestro primer hit de estos 3 años, no de investigando, sino ya de innovando, ya con el salto al mercado, ha sido pues un análogo plant-based, bueno, no quiero decir análogo cárnico porque sirve para muchas cosas, pero una alternativa, recuperando pues una legumbre muy nuestra, muy mediterránea, que es la algarroba. Está saliendo mucho en esta conversación la palabra alternativa. Fernando, ¿es una buena alternativa a este tipo de tecnología? A ver, yo creo que no sé cuál de las tres cuál de las tres personas lo ha comentado, que tenemos una población creciente, ¿vale? Y además, no sé, números dicen, ¿no? 2050, 10.000 millones, hablan, ¿no? Sí, una cosa así, ¿no? Y está claro que con el sistema o el modelo actual, pues difícilmente podremos llegar a poder suministrar, ¿no?, los niveles proteicos o niveles nutritivos pues a toda esa población, ¿no? Porque sí que es cierto que requerimos de un equilibrio que ahora mismo vemos como los parámetros objetivos se están rompiendo, ¿no? Eso es una cifra y yo creo que está ahí, ¿no? El problema es que para llegar a que yo creo que en el mundo plant-based o un mundo alternativo, en muchos casos lo ha planteado, no en vuestro caso por lo que veo que vais hablando, pero como una confrontación al modelo cárnico, ¿no? Y yo creo que debe existir una coexistencia, ¿no?, en el tema, y que al final el consumidor pueda escoger entre una variante u otra, ¿no? Hay muchas empresas, ¿no?, de plant-based que su publicidad es incluso, yo la llamo talibán, ¿no?, porque llegan a poner conceptos como que han salvado tantas vacas, ¿no?, o tal, ¿no? Y dices, ostras, no sé, una publicidad que hasta llega a un momento en el cual intimidatorio, un nivel de agresividad, ¿no?, en el tema. Entonces, yo creo que por ahí no va la cuestión. Al final, cuando el consumidor tenga más opciones de poder elegir, y si tú pues eres vegano o realmente no quieres comer carne, aunque no seas vegano, y quieres tomar por una alternativa, tienes que poder tener la opción de poderla encontrar en el mercado, ¿no? Por otro lado, yo creo que la tecnología os está ayudando mucho en ese tema, y la verdad es que la curva de aprendizaje es muy amplia, pero sí que es cierto que a la vez en muchos casos se intenta copiar demasiado el modelo cárnico. Y eso se lo he dicho a muchos. Yo estoy en un clúster de innovación que se llama Innovac, que incluso, imaginaros, pasó de llamarse clúster de la proteína, clúster de la carne de porcino, luego se llamó proteína cárnica y ahora se llama de la proteína cárnica y alternativas, ¿no? O sea, ha ido englobando, porque además se da la paradoja que los principales inversores, por ejemplo en España, en el plant-based, son empresas cárnicas. Sí. De hecho, la fábrica más grande que se va a montar en el País Vasco, ¿no?, de carne alternativa, es precisamente un grupo brasileño multinacional, ¿no? Entonces, yo creo que el mismo sector se ha dado cuenta que tiene que tratarlo de esa manera. Y yo creo que por parte también de la parte de la proteína alternativa, ¿no?, o de otros conceptos dentro de esa alternativa a la carne, pues yo creo que tiene que en muchos casos moderar ese discurso y sencillamente explicar que es una alternativa más, ¿no?, y que el consumidor puede elegir. Porque en muchos casos el nivel nutritivo es peor, y es una cosa que os tenéis que enfrentar, ¿no? Tomas una hamburguesa, miras su calidad nutritiva, y en muchos casos no cumple, ¿no? O hay que poner más aditivos, o se ponen más saborizantes de los que tocan, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que la tecnología irá avanzando y eso llevará también a esa diferenciación. Pero yo soy de la opinión de que la coexistencia, yo creo que enriquecerá además al consumidor. Bueno, yo discrepo un poco en el último punto que acabas de decir, porque realmente, o por lo menos por donde vamos enfocados en la investigación, es por conseguir una alternativa, no un análogo, porque la carne también tiene pues grasas saturadas que no son nada recomendables, y lo que no vamos a hacer a la hora de hacer nosotros un producto es añadirlas como se están añadiendo. Entonces, realmente, por lo menos desde nuestra empresa, lo que vamos es viendo cómo poder hacer una etiqueta limpia,
una etiqueta limpia incluso sin utilizar aditivos, utilizando tecnologías como pueden ser las altas presiones hidrostáticas o alguna otra técnica que nos permita envasar, por ejemplo, sin utilizar muchos conservantes. De hecho, nosotros el producto que tenemos en el mercado es etiqueta limpia, no lleva nada. Entonces, nutricionalmente, bueno, dependerá un poco. Yo sé que hay muchas alternativas y muchas cosas en el mercado. En eso estoy, ¿no? En que sí. seguramente, como tú dices, la evolución tecnológica te llevará a un cambio estratégico y dirás, yo me enfoco de esa manera. Pero ahora mismo vamos a cualquier supermercado. Es la forma más rápida de salir al mercado también. Claro, pero tú lo ves y dices, ya digo, yo eso lo he discutido también a muchas empresas, ¿no? que están en ese tema. Y bueno, es un hándicap que también tú lo dices, ¿no? Por salir al mercado con a lo mejor demasiada aceleración o rapidez o porque han visto una posibilidad o unos consumidores que eran receptivos, pues digamos que han dejado un poco de lado esas otras. De las mayores empresas que salieron primero al mercado, que es verdad que bueno, iban como un tiro, en un crecimiento exponencial bestial, han reformulado y han quitado luego ingredientes en marcha. Eso es bueno. Eso es bueno, pero que es eso, que para salir primero al mercado, pues a lo mejor hay que salir de esa forma. Pero yo sí que pienso que nutricionalmente hablando hay que verlo bien, porque sí que es cierto que estos productos suelen ser muy procesados, ¿no? Y hay mucho contenido de sal, ciertos aditivos que pueden no gustar, ¿no? Que pueden ser cuestionables, pero si lo comparas aún así, si lo comparas con una hamburguesa de vacuno, por ejemplo, lo de las grasas saturadas que comentas tú luego, la hamburguesa que está hecha con proteína vegetal también de rebote tiene muchísima más fibra, por ejemplo, y tiene pros y contras, pero sí que es cierto que hay muchísimo margen de mejora. Yo diría más, o sea, a nivel nutricional seguro, pero a nivel organoléptico yo pienso que está ahí el tema, ¿no? De hacer algo que realmente sea superior a lo que es la hamburguesa de vacuno. Y hoy por hoy, pues, no es así, ¿no? No satisface los paladares de la persona que suele comer carne, eso es un hecho. Perdona, estaba hablando antes, Fernando, de moderar el discurso. Ha hecho ese comentario. Aprovechando que tenemos aquí a Pablo, que es divulgador, quiero que me habléis un poco, ¿no? De esa moderación, del traslado de la información sobre este tipo de alternativas. Pues depende mucho de los países, sobre todo también. Hay regiones del mundo más concienciadas con este tipo de problemática, como venía comentando. En Alemania, por ejemplo, si vas por allí, cualquier restaurante ya va a ser súper obvio que va a tener muchas opciones vegetarianas y sin carne y están en ese sentido mucho más concienciados. Entonces es una población más receptiva a esa divulgación, a obtener esa información. Ellos mismos se interesan y buscan esos datos y se enfadan mucho. Y yo creo que en España estamos unos cuantos pasos más por detrás en ese sentido, nos dejamos más llevar y estamos un poco más cegados por eso, por el ritmo también de las costumbres nuestras y tal. España es de los países que más carne consume, no sé exactamente los datos, pero si no el que más consume, el top 3 de los que consumen en toda Europa carne, y es verdad que tenemos una dieta pues eso, con muchos platos con mucha carne. Y en todos, y vas a un restaurante y ahí si eres vegetariano o así, o quieres evitar o quieres reducir tu consumo de carne, es que prácticamente a lo mejor no puedes comer más que unas patatas fritas y tal. Entonces, pues eso, la divulgación depende mucho de esa cultura que haya también. Pero bueno, también ya está llegando aquí a España y ya se ve mucha más preocupación, mucha más gente concienciada en esos aspectos, que si no es vegetariana pues reduce su consumo de carne, o al menos si es consciente de lo que está consumiendo y no disocia un poco lo que compra cuando está en el supermercado y compra una pechuga de pollo y no te paras ni a pensar de lo que está, de dónde viene eso y qué proceso tiene detrás de todo. Y también diría que hay un tema generacional, ¿no? Que es súper importante, porque si miras la generación Z, lo que los mueve a ellos no tiene nada que ver de lo que nos mueve a los que somos más viejunos, ¿no? Y lo ves como una progresión, que igual ahora pues el discurso que hay que tener igual es más enfocado a esas generaciones que están por venir. Y habrá quien nos chirríe mucho y digamos, son talibanes, ¿no?
pero que dicen, ¿no? Pero realmente hay una parte de población que escucha ese discurso y dicen, ostras, voy a informarme, ¿no? Miran los datos y dicen, bueno, es que realmente es grave, ¿no? Y no sé. Sí, también, además de generacional, yo creo que España es un país que tiene una cultura gastronómica también muy potente y muy asentada, porque, por ejemplo, otros países europeos, pues, a ver, no que no tengan una gastronomía, ¿no? Pero sí que es cierto que no tienes tanta diversidad de platos, recetas, de ingredientes y no tienen tanta tradición. Entonces, yo creo que en esas generaciones pues es más difícil que prueben cosas nuevas, ¿no? La verdad que son como es más incertidumbre para ellos probar todo este tipo de productos. Y como último punto así, en términos de, a lo mejor, de divulgación y tal, es muy importante. Puede que se sabe que la estrategia más adecuada no es la intimidatoria esta de que si no consumes nuestro producto estás matando animales, ¿sabes? Como victimizando mucho al consumidor. Esa estrategia se sabe que no funciona y hay estudios que se han hecho sobre todo en carne, sobre carne cultivada, que es lo que yo manejo, y es que tras proponer la idea, el concepto de la carne cultivada al consumidor, este es relativamente reacio, pero al explicarle el proceso, si de una manera simplificada y no entrando muy en conceptos técnicos, explicar cómo se hace y las ventajas que puede llegar a tener sobre la carne convencional, torna su opinión mucho más a favor y cambian a estar pues dispuestos a probarlo o a incorporarlo de manera más habitual en su dieta y tal. Y esa es la estrategia que yo creo sin duda y la que yo tomo en mi método de divulgación para tratar sobre estos temas a gente así que le despierta el gusanillo un poco. Educación y divulgación, ¿no? O sea, educación también, pero educación mental. Con lo interesante que es la palabra tecnología y además que la aplicáis vosotros en vuestras empresas, en vuestras startups, para un poco ese término a la hora de concienciar a la gente de que es bueno consumir este tipo de productos. ¿Que les para? Sí. ¿Crees que les frena un poco la palabra tecnología al consumidor? Yo creo que sí. Cuando sobre todo la carne cultivada además ha hecho un gran esfuerzo en toda la comunidad del sector en ponerse de acuerdo en llamarla carne cultivada, porque ha tenido muchos nombres y tal, carne limpia, carne de laboratorio, y eso ya cuando lo empieza a asemejar, sobre todo el concepto de carne de laboratorio, se veía que no funcionaba, porque sí que la gente dice que yo no, eso es como le da una connotación muy artificial y muy ajena y como que no tiene nada que ver con ellos. Pero yo también pienso que, y en cierto sentido tiene razón, una metodología totalmente distinta y que se separa mucho de lo que estamos acostumbrados. Pero yo creo que la gente que se sorprende y le causa mucho rechazo el producir carne en unas instalaciones biotecnológicas no son conscientes de cómo se produce la carne convencional y qué tipo de instalaciones tiene y qué tipo de vida tienen los animales, que normalmente la carne que se consume el porcentaje más alto no es precisamente el de la ganadería extensiva y las vacas pastando al sol. Yo creo que esa gente no tiene en cuenta, le impacta muchísimo la carne de laboratorio, pero tampoco se paran a pensar un poco de dónde viene su proteína animal, ni qué proceso tiene eso, ni lo que conlleva para el planeta, así. Fernando, querría saber tu opinión. Bueno, la verdad es que es un tema que tiene mucha miga, ¿no? En la cuestión, ¿no? Porque además yo creo que también en general os han metido todos en el mismo concepto, cuando muchas veces el origen no es el mismo, ¿no? Antes hablabas tú de un aprovechamiento de algas, ¿no? Sí. Que ostras, es un tema. Sí. De hecho, las algas se utilizan ya como aditivo en muchos platos cocinados, ¿no? De espesante, pero no solo de espesante, sino también para dar sabor, sal, incluso desde el punto de vista nutritivo, ¿no? Con lo cual, digamos que, entre comillas, la entrada es como más fácil, ¿no? Quizás el aspecto tuyo de la carne cultivada es el que, bueno, por lo menos más extrañeza genera, porque claro, cuando tú ves una planta de carne cultivada con esos tanques allá, ¿no? En que funcionas con un suero, sangre, no sé qué, ¿no? Tienes que echar embriones, no sé, bueno, o sea, ¿sabes? Hay un poco... Eso no, pero, hace 10 años sí funcionaba así. Ya, sí, por eso, pero que esa es una imagen que además
encima tenéis un aspecto regulatorio muy importante porque tendréis que superar unas barreras, a pesar de que hay países, ¿no? En Estados Unidos ya hay algunos, ¿no? Similares al pollo, o en Singapur, que incluso ya se venden en supermercados, bueno, ya los tienes en restaurantes, ¿no? Pero que obviamente pues habrá sus barreras y los lobbies apretarán también pues para esos temas, ¿no? Y incluso en la denominación, pues Italia también ha eliminado, ¿no? Denominaciones, Francia está por el tema, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay barreras que habrá que ir superando y obviamente los consumidores, entre comillas, nos tendremos que ir acostumbrando. Lo que sí que es bien cierto es que el punto de partida es que el consumidor, en muchos casos que opta por estas variedades, digamos, se vuelve un seguidor acérrimo en ese tema, ¿no? Y digamos, se informa, que eso seguramente va ligado al tema generacional, ¿no? Y digamos, intenta entrar como en un aprender, ¿no? Y que aquello le está aportando un valor, ¿no? Yo creo que ahora también hay una moderación, un freno generado por el tema de precios, ¿no? La verdad es que en los lineales hay cosas que ya no sé si es tanto una política de costes de producción o bien de posicionamiento por parte de los supermercados, pero hay lineales que una hamburguesa cuesta un dineral o un nugget. Total. Y eso supongo que también ¿no? será una limitación, ¿no? Porque los consumidores que habláis de generación Z, X, Y y tal, pues también tienen su limitación, ¿no? Y si tienes que pagar pues a X euros el kilo ese producto, ostras, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ahora mismo los productos por su precio no están enfocados a lo mejor a la generación que creemos que tiene a lo mejor más interés en conocer estos productos. Bueno, antes estábamos hablando los tres sobre, en realidad, el potencial que tenemos de hacer híbridos, entre comillas, o de utilizar, por ejemplo, la proteína que estamos haciendo en Poseidona pretende igualar en coste la proteína de soja, ¿vale? Entonces iríamos por esta línea. Pero igual luego a nivel calidad organoléptica, a nivel, no sé, dar un matiz de sabor, dar un matiz, o no lo sé, o por textura o por alguna funcionalidad, pues tendremos que hacer tándem con una proteína desarrollada a través de Precision Fermentation, ¿no? O alguna otra tecnología, o hacer algo que sea común. Yo hacer un scaffold para que luego puedas tú, ¿no? Y yo lo siembro. Exactamente. Y no sé, yo creo que es eso, de encontrar las sinergias. Lo mismo la proteína que haga yo tendrá unas limitaciones nutricionales y con la tuya de algarroba, oye, tenemos un perfil nutricional que más equilibrado, ¿no? Aquí hay negocio, aquí hay colaboración. Siempre hay que, yo creo que hay que buscar eso. Y de esa manera también se abarata el coste también, porque la carne cultivada es muy, muy costosa y a lo mejor pues si no es 100% carne cultivada, sino un 20% de carne cultivada, un 50% de escafo, de andamio de alga y el 30% que falta con proteína de algarroba y tal para acercarse al perfil nutricional. Y es un equilibrio ya perfecto que reduce también mucho el costo y haría accesible también este producto. Y de hecho, cuando la carne cultivada salga, o ahora mismo que se está vendiendo en Singapur y en Estados Unidos, como tú comentas, lo que está saliendo ahora por razones de rentabilidad son así, son productos híbridos que se llaman. Pero que lo más importante es que no sean de origen animal y sean de un origen más sostenible. Bueno, al final es lo de la innovación colaborativa, ¿no? Esta mañana precisamente lo hablábamos por esa transversalidad, ¿no? De al final que encima vosotros que estáis con un modelo tipo startup en el que obviamente hay una curva de aprendizaje, también hay mortalidad por el medio, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Buscar esas sinergias, esos apoyos, obviamente ayudará a que también la comunicación sea mejor con el consumidor. Yo creo que ahora el factor precio es un factor que creo que ha tocado muy profundamente al sistema. Seguramente si no, quizás la evolución hubiera sido mayor y las empresas a lo mejor hubieran apostado, pero hay muchas empresas que tú hablas con ellos y dicen es que esta gama, Fernando, no se vende. Es que yo aposté por poner una gama de productos alternativos o que complementaran, ¿no? Y hice el esfuerzo de poderlo introducir en supermercados con lo que supone esto y tal. Y es que, oye, no muevo nada, ¿no? De ese tema. Y eso a lo mejor pues también supone un parón, a lo mejor también ayuda a eso, a que la tecnología, ¿no? Vaya evolucionando y vuestras startups también vayan un poco creciendo ahí, aunque sea en la trastienda, y que luego pueda salir algo, ¿no? Sí,
es un proceso todo, ¿no? Y pienso que también la ventaja que tenemos como startup es que tenemos más capacidad de pivotar rápido, de ser ágiles, ¿no? De que, ostras, que resulta que me doy cuenta que las células que usaba el concepto que quería hacer no funciona. Pues en lugar de eso voy a cultivar células de grasa, ¿no? Que decíamos antes. O lo que sea. En lugar de hacer un producto final, pues no, mira, voy a hacer un ingrediente y voy a un canal B2B, que es otra historia. O sea, que creo que lo bueno que tenemos es eso, que nos podemos adaptar viendo si funciona o si no. Además, tenéis ejemplos de empresas que han, por ejemplo, dado alternativas a nivel de grasa, ¿no? Por ejemplo, de sustituir animal por vegetal o un componente, ¿no? Pero en el canal B2B. Eso a lo mejor puede ser una alternativa también, como complemento, porque a lo mejor el consumidor no está suficientemente maduro para poder llegar, porque sabéis que la cadena de valor es muy larga y por el medio está la distribución que te hace también un poco ahí como de filtro, ¿no? Del tema. Pero bueno, al final lo que tú dices, la agilidad y la flexibilidad que tenéis desde un punto de vista de startup os da precisamente eso, que podáis reorientar el negocio, ¿no? y la forma, ¿no? Basado en un componente, como veo en nuestros casos, muy tecnológico, ¿no? Sí. A lo mejor hay que poner un poco de business ahí, ¿no? Pero ese es un tema atractivo. Y lo que decías tú antes de que, bueno, que antes las conferencias era el mundo cárnico, ¿no? Y ahora es mundo cárnico y proteína alternativa. Yo recuerdo en Girona, la primera conferencia, no me acuerdo, hace 3 años, o no, hace más quizás, bueno, hace un tiempo, que era casi todo lo que se hablaba, casi todas las conferencias eran de proteína alternativa y la gente que estaba allí eran todas las empresas cárnicas, ¿no? Y pienso que esto también es muy bueno, porque si ellos deciden invertir, ¿no?, en esto es por algo. Y también, igual que hablamos de encontrar sinergias y poder hacer colaboraciones entre startups, también hay que encontrarlo con ellos, ¿no? Y que sean un poco los facilitadores y que también se beneficien ellos. Sí, sería genial. Un poco lo que hablábamos de que el cambio tiene que ser paulatino, o sea, y tampoco queremos eliminar, vamos, por lo menos desde nuestro caso, eliminar la carne, o sea, al final es una alternativa más. Y sí que es verdad que además de convencer o explicar al consumidor, el primer punto que tenemos también aquí es convencer al empresario, ¿no?, a que te ayude a escalar el producto, que crean el producto, o sea, que eso también es un punto que tenemos ahí también. ¿Me permites una pregunta? Claro que tengo curiosidad. Sí. ¿Y el tema de la proteína, pero insectos, cómo lo veis? ¿La proteína en insectos? Sí, o sea, a mí me parece una proteína interesante desde el punto de vista... A ver, estamos hablando, me parece, nutricionalmente puede ser interesante. Si se maneja en forma de harina, por temas sensoriales y por temas culturales, yo creo que puede ser más aceptada. Ahora bien, siempre está el contrapunto, por ejemplo, de alergenicidad. Se está viendo pues que esta proteína puede dar alergias cruzadas con personas que tienen alergias al marisco, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una venta masiva, pues hacer también estudios de este tipo. Pero de hecho hay productos hoy en día que ya llevan harina de insectos. Sí, ya hay, la legislación creo que ya permite 4 insectos para extraer proteína. Entonces, parece que... Pero lo ves más como, digamos, como un ingrediente o un componente sustitutivo de tipo, más que ir con la barrita de grillo, ¿no? Culturalmente creo que es muy difícil, por lo menos en España hablo. En España yo también lo veo. Culturalmente me parece complicado. De hecho, Carrefour creo que lanzó, ¿no?, los snacks estos de grillitos fritos y cosas de estas, y yo creo que no debe de calar mucho. Creo que no. Eran muy caros, además. También. Porque al menos tengo algún conocido que se dedica a esto y viendo precio euro kilo de las harinas que tienen, pues tampoco son tan económicas hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, al final es una opción que es muchísimo más sostenible que la proteína animal, no de insectos, ¿no? Y ya solo por eso pienso que puede ser interesante. Y en este mundo que se abre, ¿cabe la posibilidad de una producción a gran escala? ¿Lo veis vosotros? ¿De insectos? Sí. No, de lo que estamos hablando. De lo nuestro lo tenemos en el mercado. Lo nuestro está escalado ya en industria y es posible, está ahora comercializado. Entonces, sí es posible. Pero claro, la matriz que manejo yo al final
pues es una legumbre que además somos, de momento, aunque estamos ahí, el primer productor a nivel mundial, con lo cual en ese sentido, bastante mediterránea, pues, pues de momento parece que sí. Yo no, bueno, sí. Yo también, bueno, al final nosotros todavía no estamos en el mercado, pero sí que como estamos reaprovechando subproductos de una industria que ya existe y que al final es todo food grade y que ya está establecido, pues realmente no vemos un problema en escalar a posteriori. Y luego ya, pues con la implementación de la biomasa de algas invasoras, pues todavía más, ¿no? O sea que lo vemos algo. Al final las tecnologías que usamos nosotras tampoco son muy distintas, ¿no? Sino que son ya tecnologías que se usan en industria alimentaria y no es nada complejo ni difícil. Pablo. Y en carne cultivada sí que hay una problemática más grande en términos de escalabilidad, sin duda, y es que eso consiste en ir creciendo células, cada vez empiezas como en un frasco muy pequeñito y lo vas pasando a uno cada vez más grande, hasta que acabas llenando bidones, digamos, como donde se hace la cerveza y tal, pero en esos bidones se está viendo que ya hay un límite de volumen donde físicamente las células colapsan y no llegan a madurar, lo que el tiempo, básicamente por el peso de ellas mismas en ese volumen y tal, y se está investigando mucho de cómo se puede superar este problema, que claro, al no ser escalable, pues también los costes de producción y tal pues son muy, muy elevados y bueno, se está trabajando en ello igualmente, como comentabas, para el año que viene supone que la primera empresa de carne cultivada de España, Biotech Foods, allí en Bilbao, o en Bilbao, no, en el País Vasco, van a tener una planta de producción a nivel industrial y, bueno, también el sector es muy opaco y a veces algunos pues han descubierto con su I+D cosas que otros no saben y tal y a lo mejor pues en Bilbao sí funciona su planta de producción a gran escala, pero el resto pues tiene que seguir viendo cómo lo van a hacer. En Israel no había también una planta. En Israel, sí, exactamente. En Israel hay una también Aleph, ¿no? Aleph Farms, es verdad, exactamente. Aleph Farms y también los de Good Meat, que son los que venden en Singapur, también tienen ya procesos más bien, ya no producen toneladas, pero sí cientos de kilos al año, que ya es no sé, hace 10 años no se esperaba a lo mejor ese nivel de producción, así que bueno, es también una tecnología muy joven que está avanzando bastante rápido en comparación con la ganadería que lleva 5.000 años de desarrollo y se ha estancado un poquito en ese sentido. Bueno, yo para finalizar esta charla, porque no es una mesa, es una charla, la verdad es que muy interesante, sí que es cierto y estamos aprendiendo mucho seguro. Quería que cada uno de vosotros me diera una conclusión final, no sobre vuestra startup, sino sobre lo que es este mercado alternativo basado en una tecnología muy potente, cada uno con vuestro producto, o sea, pensando un poco en vuestra matriz, ¿no? Que me digáis cuál es la conclusión que extraéis del futuro que le espera a este mercado vuestro. Y Fernando también, ¿eh? ¿Quién empieza? A ver, ¿quién empieza? Empiezo yo. Venga, Sonia. A ver, pues yo diría que se trata de una necesidad que tenemos de encontrar alternativas, como bien estábamos todos de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido tiene que ser el futuro, tiene que ir a más. El estado actual, pues es obvio que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos cambios, mucho progreso en muchos ámbitos distintos. Entonces, se trata de persistir y de esforzarse mucho, seguir ahí, de colaborar, de tener una mentalidad pues, de colaboración, de encontrar puntos comunes en lugar de intentar competir no va de egos o va de encontrar soluciones, porque es que si no el mundo se va al traste, por no decir otra cosa, ¿no? Y creo que tenemos que pensar en eso. Bueno, yo creo que es un mercado al final emergente y esto es una carrera de fondo, pero al igual que hace 40 años no nos imaginábamos a lo mejor que, yo qué sé, que tendríamos unos cascos inalámbricos,
y ahora forman parte de nuestra vida, pues creo que este cambio ya se están viendo los ecos, ¿no?, que tenemos de otros países, y creo que es una carrera de fondo, pero que vamos por el buen camino y que es necesario, al fin y al cabo. Yo, dentro de la carne cultivada, yo creo que es verdad que hay muchos retos tecnológicos que superar y que se están investigando y desarrollando, pero para mí es mucho más complejo el reto social que acarrea la carne cultivada, esa barrera de romper y decir si lo que yo quiero es carne, y desvincular un poco. Quiero una carne que se haya hecho pues, de una manera mucho más sostenible, que sea mucho más segura, incluso porque esta carne no tiene peligro de que tenga salmonela, ni listeria, ni que provoque una gripe aviar, ni una pandemia mundial, ¿sabes? Que la gente se dé cuenta de lo que quiere es un producto, que la carne cultivada es un producto mejor, mucho más, con un impacto mucho más positivo en el entorno. Yo creo que socialmente esa es la mayor barrera que presenta esta tecnología, el romper un poco eso, es decir, si yo quiero carne, pues cojo la carne, pues la que mejor le viene al planeta y incluso a mí. Bueno, antes de que siga Fernando, yo me quedo con varias palabras: sinergias, ¿no?, y colaboración, carrera de fondo, pero necesidad también, y romper barreras, ¿no, Pablo? Ahora, Fernando, perdóname. No, sí, al final es un tema lo han dicho ellos, yo creo, en todos los matices, ¿no? En que al final habrá lo importante es que el consumidor tenga opciones, ¿no? Que no haya un factor limitativo, ¿no? Y obviamente para el consumidor, pues en función de su época, pues un factor limitativo será el precio, otro será la comunicación, otro será entender el proceso, otro será que el envase sea de tal tipología o que el supermercado o que tenga acceso al mismo, no ya por precio, sino que le llegue, ¿no? Recuerdo en un trabajo de fin de máster que tutoré, que era sobre proteína alternativa, y las que hacían el trabajo decían: Fernando, es que me ha costado mucho encontrar, porque a lo mejor las cadenas de supermercados lo tenían en 1, 2 o 3 tiendas, ¿no? Y decía, bueno, es que he tenido que dar vueltas, porque no había. Bueno, pues a lo mejor también habrá ese problema, ¿no?, dentro de ese tema. Al final es un compendio, ¿no? Pero yo creo que alternativas tienen que existir. Me gusta además que tengáis esa creencia en el tema, ¿no?, porque al final el arranque de un negocio y la emprendeduría del negocio tiene que venir porque creáis en la cuestión, ¿no?, y que por lo tanto pongáis todo en sí, y que aparte de lo tecnológico está el business. Y eso es un poco el doble tema, y lo sabéis bien, ¿no? Que la tecnología es muy buena, pero que el business hay que venderlo, ¿no? Hay que venderlo, hay que invertir, hay que apostar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias, Pablo, Sonia, Marta, Fernando. Un placer. He aprendido mucho esta tarde en este ratito. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Hola.